Si me seguís en Instagram recordaréis que el otro día subí una historia mencionando a una empresa a la que le pedí rodamientos y rótulas. Eso fue porque en la última excursión a uno de los quads que iba en el grupo tuvo un pequeño percance. ¡Que comience el vídeo! Este percance se trata de que de las 4 tuercas de la rueda, 2 se salieron. Esto pasó porque las tuercas se pasaron de rosca y los tornillos de estas tuercas se salieron hacia atrás, golpeando la mangueta y el disco de freno. Con la herramienta que llevamos en el quad, os la enseñaré en próximos vídeos, no pudimos extraer las 2 tuercas que faltaban para poder, aunque sea, llegar a casa y poder repararlo. Aquí os dejo fotos del tornillo mellado. Como podéis ver, la mangueta, que es la pieza que sujeta la rueda, está bastante dañada, pero solo fue superficialmente. Para empezar, cogemos la pistola neumática con el vaso del número 17 y para sujetar los tornillos que se habían salido por la parte trasera, doblamos una llave de forma que podamos coger los tornillos por la parte de detrás sin que dé vueltas. Para esto ponemos la pistola neumática en sentido contrario a las agujas del reloj. Una vez quitada la rueda, toca sacar la tuerca del buje. Lo primero que hay que hacer es enderezar el pasador para poder sacar esa tuerca. Una vez sacada, bloquearemos de cualquier manera la pieza que sujeta la rueda. En este caso, como yo estaba solo, puse un gato para coger el freno, que es otro método para poder quitar la tuerca, frenando la pieza que sujeta la rueda y quitándola con una pistola neumática como hice yo. Seguidamente desmontaremos la pinza, que se saca con 2 tuercas de 12, como podéis ver. Después quitaremos los latiguillos del freno para poder tener esa zona mucho más despejada. Y como podéis ver, se le da con un martillo de nylon y una tuerca para no marcar el tornillo. Esto es para desplazar el palier hacia atrás y poder sacar el freno de disco y la pieza que sujeta los tornillos. Un consejo que podría daros es que sobre todo tengáis mucho cuidado con las gomas, juntas, sellos que salgan cuando desmontéis algo. Y más, lo dejéis en la misma posición en la que os lo habéis encontrado. Yo lo puse en esa zona del estriado que es donde iba. Después de desmontar el disco de freno, retiraremos los tornillos que sujetan la protección del freno, pero con mucho cuidado, ya que al ser una pieza de aluminio tan sumamente fina, suelen romperse. A mí se me rompió una de las sujeciones del tornillo. Ahora viene lo más importante, el desmontaje de la mangueta, que es básicamente como desmontar el buje. Está la tuerca con su pasador. En este caso hay 3, una por arriba, otra por debajo y otra la que sujetaría la barra de dirección. También es recomendable desmontar el amortiguador, ya que no habrá presión sobre los trapecios. Una vez desmontados la mangueta, nos dimos cuenta de que se habían roto los rodamientos. Se quedaron agarrados, por lo que no giraban. No sé lo que os habré puesto en el título del vídeo, pero por favor seguid estos consejos, parad el vídeo si queréis, pero al pie de la letra, porque ya veréis que la liamos. En otro quad ya habíamos cambiado los rodamientos, por lo que pensamos que se sacarían de la misma manera. Empezamos a calentar la mangueta con una candileja y como el rodamiento estaba roto, sujetamos bien la mangueta y le fuimos dando con un martillo para que el rodamiento saliera. Al día siguiente fuimos a una prensa y lo intentamos sacar aplastándolo con más de 180 kilos de presión. Pero resultó que se doblaba antes la mangueta que salía el rodamiento, hasta que nos percatamos de que seguramente no lo estábamos haciendo correctamente. Todo el problema radica que entre rodamiento y rodamiento había un cojinete que los centra, el cual primero se tiene que desencajar para sacar un rodamiento por un lado y el otro rodamiento por el otro lado. Ahora paso a explicaroslo. Se puede escuchar literalmente cómo se rompía el rodamiento. Como no sé si lo habéis entendido muy bien, os lo voy a intentar explicar en Paint. Vale, en el dibujo de aquí arriba, esta zona, sería la sección interior, si la cortáramos transversalmente, de lo que sería la mangueta, el círculo interior. Os voy a ir señalando para que lo veáis bien. Esta parte verde del centro sería el cojinete, que simplemente sería un aro de metal de la misma circunferencia que los rodamientos, que centraría en el rodamiento. Estaría en la parte intermedia. Y estas partes azules del exterior sería el rodamiento. Nuestro principal error fue intentar sacar los 2 rodamientos por el mismo lado. Os voy a dibujar aquí el esquema de cómo sería. Esa guía sería la que sujetaría el cojinete.
iría así, más o menos. Lo siento por no dibujar muy bien. Y aquí estarían a su lado los rodamientos, ¿vale? Y entonces lo único que hicimos fue con las bolas de un rodamiento, cuando sacamos por un lado, mellamos lo que sería la zona que centraría el cojinete. Ahora lo veréis mejor. Pese a los 180 kilos de presión de la prensa y los martillazos que le dimos, solo conseguimos deslizar el rodamiento 2 o 3 milímetros. Como podéis ver, la guía que sujeta al cojinete la mellamos absolutamente toda. Y aquí podéis ver la parte interior del rodamiento que salió hacia abajo disparada y el otro rodamiento más o menos roto. Aquí la referencia, apuntároslo por si queréis, os lo dejo en pequeñito arriba para que la veáis mejor. Y así es como quedó la corona exterior del rodamiento. Prácticamente lo reventamos, o sea, salió a trozos. Y ahí está la guía del cojinete, que como podéis ver se ven todas las bolas del rodamiento. Una foto de lo que sería el rodamiento. Os explicaré cómo se saca el rodamiento correctamente. La clave está en desplazar el cojinete central hacia un lado y hacia otro, para tener el suficiente espacio para golpear los rodamientos hacia afuera. De este proceso solo tengo el vídeo de cómo salen los rodamientos. Para ir finalizando, os enseñamos cómo introducir un rodamiento en la mangueta. Es tan fácil como asentar bien la mangueta lo más paralelo a la prensa posible, e ir bajando muy pero que muy suavemente el rodamiento, ya que si no baja uniformemente se puede descuadrar y rayar o deformar la pared de la mangueta, y tiene que entrar lo suficiente como para poner el sello. Para finalizar el vídeo, otra de las piezas que cambiamos fueron las rótulas, que sujetan la mangueta arriba y abajo, ya que habían perdido toda su función. Estaban demasiado blandas. Lo que hay que hacer para cambiarlas es, lo primero, quitar el anillo de seguridad que tienen, para que no se salgan de su posición. A continuación, con el tornillo de banco se hace presión hasta que sale y está a ras, y se pone una pequeña pieza para empujarlo hasta que salga totalmente. Una vez ha salido, se reemplaza por la nueva. Se introduce de la misma manera. Hay que tener mucho cuidado con que al meterla no se fastidie ni la introduzcas torcida. La posición, la verdad, que es un poco rara, pero es la única forma que encontramos de introducirla. Aquí os dejo la diferencia entre la nueva y la vieja. La verdad que la nueva estaba impoluta y funciona bastante bien. Y por último, no os olvidéis el anillo de seguridad. Después de haber cambiado o reemplazado las piezas que estaban rotas, lo volvimos a montar. No os lo muestro porque es lo mismo que al principio del vídeo, pero a la inversa. Como curiosidad, lleva discos perforados y pinzas Nissin. Y como para finalizar no podíamos terminar sin una sorpresa, descubrimos que la sujeción de la pinza de freno estaba torcida. Suplementamos con una arandela el hueco y al siguiente día lo arreglamos desdoblándola. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Si os apetece me podéis dejar un like o suscribiros si de verdad os gusta lo que hago. Y me podéis dejar cualquier sugerencia en los comentarios. Estaré encantado de responderos. ¡Hasta la próxima!